porque la eliminación de las PASO en el 2022, diciembre del 2022, modificó el sistema electoral vigente a menos de dos meses del comienzo del cronograma electoral aquí en la ciudad de Trelew. Fines de diciembre del 2022 se eliminan las PASO y a mediados de febrero comenzó el cronograma electoral aquí en Trelew. Nosotros advertimos las consecuencias negativas que podría traer la eliminación de las PASO, se lo dijimos a las autoridades partidarias de nuestro partido, se lo dijimos a los potenciales candidatos a gobernador, y también les dijimos que como se eliminaban las PASO y avanzaban en esa idea, nos quitaba la posibilidad de competir en igualdad de condiciones a todos los candidatos que pretendíamos ser candidatos en aquel momento, y en el caso puntual nuestro nos obligaba a buscar otra herramienta electoral. Lo advertimos previamente, no nos escucharon, no analizaron de la misma forma que nosotros de las consecuencias negativas, no solamente para Trelew, sino para toda la sociedad, que aparejaba la eliminación de las PASO. Y bueno, cuando avanzaron en esa idea, nosotros lo único que hicimos es concretar lo que habíamos advertido. Buscamos otra herramienta electoral, y César Treffinger y Andrea Toro son los únicos representantes de partidos que mantuvieron la palabra. El resto de los partidos con los que fuimos hablando, partidos municipales, algunos estaban muy cercanos al gobierno municipal de entonces, de Maderna, y nos fueron cerrando las puertas a último momento. Otro partido municipal tenía conexiones con el gobierno provincial y nos fueron cerrando las puertas a último momento, y Treffinger y Toro fueron los únicos dos que mantuvieron la palabra. Y como dijimos en aquel momento, hicimos un acuerdo electoral puntualmente por Trelew. Y esto quedó corroborado en los hechos, porque 4 meses después vinieron las elecciones provinciales, Treffinger fue candidato a gobernador, y nuestro sector político y yo personalmente no participamos de su campaña, no lo acompañamos, y no se ofendió ni Treffinger ni Andrea Toro, porque eso fue lo que se habló en un primer momento, y cada cual cumplió con la palabra. Hicimos un acuerdo electoral para llevar una propuesta para todos los trelewenses el 16 de abril del 2023, y se cerró el día que terminó la elección. Y después cada cual siguió los caminos que entendió que debía seguir. Nosotros seguimos participando dentro de la vida del Partido Justicialista, a pesar de que a nuestro sector no se lo tuvo en cuenta, no nos dieron participación ni en las listas, ni en las candidaturas en ningún pueblo, ni tampoco en la campaña electoral. Pero bueno, esto evidentemente en una decisión absolutamente extemporánea, quienes son sus jefes políticos o padrinos de los integrantes del Tribunal de Disciplina han tomado hoy la decisión política de avanzar en la aplicación de la Carta Orgánica y avanzar con las sanciones. Y si bien yo no estoy notificado de la última sanción que está saliendo hoy por todos los medios, así que debe ser real, sí, me mandaron hace 20 días una carta documento que yo respondí la semana anterior, hice mi descargo. Y bueno, evidentemente no lo han tenido ni en cuenta, no lo han leído, porque supuestamente hicieron el dictamen de la sanción sin haber leído el descargo. Vos fíjate, Ricardo, que estuvieron más de 2 años para avanzar en la aplicación de la Carta Orgánica y determinar las sanciones, y después se quejan porque, según ellos, no es mi opinión, según ellos, el descargo mío llegó 5 minutos tarde. Entonces, esto creo que marca la incongruencia de la decisión y lo malicioso que termina siendo la decisión. Claro. Pero refleja también una decisión política que han tomado quienes manejan a los integrantes del Tribunal de Disciplina. Claro. Ahora, vos, la interpretación tuya es que la eliminación de las PASO te dejaba en una desigualdad de condiciones, porque eliminadas las PASO para la selección de los candidatos, ¿qué era lo que iba a operar? Iba a operar que la decisión de los congresales en una asamblea interna del PJ para decidir el candidato o los candidatos. Es que, claro, bueno, justamente eso es lo que no se sabía, porque elimina las PASO y en menos de 2 meses comenzó el cronograma electoral aquí en Trelew. Y sin embargo el PJ no tenía resuelto ni cuáles eran las alianzas, ni de qué manera se iban a elegir los candidatos, que puede ser que se junten 4 o 5 en un congreso y decidan quién es el candidato, o puede ser que terminen haciendo internas abiertas, como se dijo en algún momento, o que terminaron siendo unas internas absolutamente cerradas. Entonces,
en una interna cerrada, donde votaron 1.200 afiliados nada más en Trelew. Trelew tiene 80.000 electores. ¿Y por qué nosotros pretendíamos... ¿Y por qué entendías vos que no te convenía someterte a esa interna cerrada con afiliados, entre los cuales vos sos uno de ellos, ¿no? Sí, pero está muy buena la pregunta, porque la explicación es, ¿cómo vas a competir en una interna cerrada, donde votaron 1.200 personas nada más, cuando estás compitiendo contra el candidato del gobernador Arcioni, estás compitiendo contra el candidato, el mismo, ¿no? El candidato del gobierno nacional de Alberto Fernández y de Sergio Massa, que se vislumbraba como el candidato a presidente. Había un candidato que estuvo apoyado por el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y se quedó reflejada en la interna, que si bien no sacó gran diferencia en cantidad de votos, pero en una interna cerrada te alcanza a ser el candidato de un gobierno. Entonces, uno pretendía que no se modifiquen las reglas de juego y pretendía que sean todos los vecinos de Trelew los que seleccionen los mejores candidatos en cada uno de los partidos. Bueno, no solo nos pasó a nosotros. Vos fijate que de 8 candidatos a intendente que tuvo la ciudad de Trelew, 5 son de extracción peronista. Entonces, evidentemente no somos los únicos que interpretamos que esa encerrona que nos querían hacer nos perjudicaba en nuestras posibilidades electorales. Entonces, pero no solo eso, Ricardo, nosotros lo advertimos previamente, nosotros informamos a las autoridades del partido la inconveniencia de avanzar en la eliminación de las PASO, y también les dijimos, si quieren avanzar en la eliminación de las PASO, sepan que nosotros vamos a ir por otro espacio político. Entonces, bueno, nos llama mucho la atención el tema de la doble vara que existe en quienes hoy conducen el sello del PJ. Claro. Bajo esa misma perspectiva, aplicando, vos sabés que quise conseguir y no lo tengo todavía, yo te voy a pedir por favor, si sos tan amable, de hacerme llegar la carta orgánica del partido para ver qué dice exactamente en el apartado vinculado con el comité de disciplina y las sanciones que pudieran caberle a los afiliados, pero aplicando el mismo criterio, no deberían ser ustedes únicos los 4 expulsados del partido, sino se me ocurre que hubiera sido factible oportunamente hacer lo propio con Rafael Williams, que se desafilió, fue por el Chusoto, se pasó, después volvió. Sí, a ver, hay innumerable cantidad de casos. A mí me tocó competir en el 2015 contra Maderna aquí en Trelew, en un tándem que hizo con Mario Das Neves, que era muy fuerte para la ciudad de Trelew, y lo hizo por otro espacio político. Y después, los mismos que hoy están avanzando en el pedido de desafiliación nuestra son los que nos pidieron que abriéramos las puertas para que pueda volver Maderna al Partido Justicialista. Te estoy hablando del 2015. En el 2019 también fue por un espacio distinto y también se le permitió. ¿Qué te quiero decir? Que hay un montón de casos en la historia del peronismo de compañeros y compañeras que por distintas razones, entendibles, no entendibles, yo tengo mis razones para contarte esto que estoy contando de por qué tuve que hacer eso. En más de 40 años de militancia jamás fui por fuera del partido, jamás intenté armar un partido político como muchos lo han hecho por fuera del Partido Justicialista, para dejar una herramienta electoral a mano, y sin embargo, contra el resto de esos compañeros que han integrado gobiernos de otros espacios políticos, jamás avanzaron en sanciones, y hoy se encontraron con la aplicación de la Carta Orgánica rajatabla, y para eso nos la aplican a algunos y no a otros. Por eso yo te hablo de esta doble vara. Y después, con un tema que fue muy sensible para la sociedad chobutense, también me llama mucho la atención que la Carta Orgánica dice que también son pasibles de sanciones quienes no acepten las decisiones del máximo organismo partidario, que es nuestro Congreso. Y el Congreso partidario del 4 de diciembre del 21 en Comodoro determinó que el peronismo iba a hacer comisiones para estudiar el proyecto de la minería. Y vos fijate que en menos de 15 días después, diputados y diputadas del peronismo terminaron acompañando ese proyecto que generó tantas consecuencias negativas en nuestra sociedad. Y un tema que es trascendente, que debimos haberlo discutido correctamente como sociedad para saber si queremos, si no queremos, cómo queremos, resulta que por decisión de algunos pocos se generó tantas consecuencias negativas, y esos diputados que fueron en contra de la decisión que se tomó en el Congreso jamás fueron sancionados.
Entonces, yo cuando hablo de doble vara tengo innumerable cantidad de ejemplos de demostrar que se les ocurrió aplicar la Carta Orgánica ahora para unos pocos y para un montón antes jamás se le aplicó la Carta Orgánica. Claro. Bueno, ayer yo hablé con el señor Vélez, con Alfredo Vélez, Sí. y tanto Vélez, en la charla que mantuvo conmigo, como el señor Taboada, que es secretario general del gremio de los camioneros, han coincidido en decir que la actual conducción del justicialismo es lo que dicen ellos, está secuestrando al partido y están transitando el camino para la destrucción del mismo. Sí, yo creo que van en ese sentido, yo en parte al menos coincido, podemos tener algunos argumentos en común, otros distintos, pero yo creo que están tomando decisiones absolutamente erróneas, van camino a hacer el próximo Congreso partidario en una cabina telefónica, porque cada vez son menos, sinceramente lo digo. Yo en este tiempo que ha salido a la luz todo este tema de las sanciones, la carta de documento que me enviaron, el descargo que yo hice, etcétera, etcétera, me ha llamado un montón de gente, me han mandado mensajes, saludos, diciendo que somos más los compañeros que hoy estamos afuera de lo que es la conducción del PJ, del sello del PJ, pero no dejamos de ser peronistas, pero somos más los que estamos afuera que los que están hoy conduciendo el partido. Y de hecho vos ves la foto del último plenario del Consejo y hay 20 gatos locos, vamos a ser sinceros, cuando antes se hacían en gimnasio con un montón de gente acompañando las decisiones que se tomaban y dando las discusiones que debían darse. Entonces, evidentemente, las decisiones que están tomando hacen que el partido esté cada vez más vacío. Claro. Bueno, en el caso de ser expulsado, imagino que podrás apelar esa medida ante la justicia. Veremos, yo cuando me notifiquen, veremos cuáles son los argumentos que usan, veremos si hacen mención al descargo que yo he hecho o no. Sinceramente, Ricardo, no es algo que me desvele, porque lo que no van a poder impedir que uno siga haciendo política. No, veremos claro. la forma, veremos los mecanismos, veremos quién nos abre las puertas o qué puertas abrimos nosotros, o si decidimos formar algún otro partido político para poder expresar nuestros pensamientos. El sentir que uno tiene, los sentimientos como peronista, creo que los llevamos a la práctica cuando nos tocó gobernar, así no le tengo que dar explicaciones a nadie, y como dice nuestro refrán, mejor que decir es hacer. Creo que demostramos, hicimos peronismo en función de gobierno, y cuando digo esto, digo con justicia social, tratando de llegar a abarcar las necesidades absolutamente de todos los vecinos, haciendo obra en cada uno de los barrios. Entonces, veremos qué forma hacemos. Si llega la carta de documento, la analizaremos, cuáles son los motivos efectivos de la sanción, si se analizó el descargo o no, pero lo que sí puedo asegurar, no vamos a dejar de hacer política, porque me parece que es muy bueno que todos se involucren en el partido, que crean más cercanas las ideas que cada uno tiene, pero que participen en política, porque creo que es la mejor herramienta para poder modificar las cosas que uno cree que debe modificar en la sociedad. Sí. Por eso creo que eso no lo van a poder impedir. No, claro, cada uno es libre de hacer política, es un derecho que le asiste a todo ciudadano, pero también voy a deslizar una reflexión que quisiera que me acompañes en el mismo sentido o en otro, con total libertad, que tiene que ver con que la gente tiene un cierto grado de confusión o de bronca con la política, porque ve que finalmente vota una cosa y después aparecen otros actores que no tienen nada que ver con ese sector que votó. A ver, yo te digo, en Esquel la gente votó a la alianza entre el PRO y el radicalismo, y hoy nos encontramos con que el gobierno de Tacheta está integrado por gente del PRO, algunos radicales y gente que también viene del peronismo, que no caen bien. En el caso de Torres, la gente votó al PRO, votó a un candidato joven que venía de la nueva política, y después aparecen personas que venían del Partido Justicialista. Está lleno, incluso tu propia esposa. ¿Cómo haces la lectura de tu propia esposa, que es una militante peronista? ¿Le cabría a ella? Por eso yo quiero hacerme de la Carta Orgánica del partido para ver el capítulo de las sanciones disciplinarias, cuáles son las que se contemplan y no. ¿A ella la alcanzaría una desafiliación, una expulsión del partido por formar parte de un gobierno que no tiene nada que ver con el peronismo, o que sí, pero que es encubierto, el peronismo, un peronismo, digamos, con otro pelaje, pero es un peronismo?
Sí. A ver, vamos por parte porque está muy buena la pregunta, tu reflexión más que pregunta, y creo que son varias cosas que merecen, que por lo menos te dé mi punto de vista. En primer lugar, si vamos específicamente a la Carta Orgánica dice quienes fueren candidatos o ocuparen espacios en gobiernos que sean de un partido político distinto, o sea que le cabría a ella como le cabría a todos los que son afiliados peronistas que fueron funcionarios del gobierno de Arcioni o del mismo gobierno de Mario Das Neves, porque también era otro espacio político. Sí. Sin embargo, para todos esos compañeros y compañeras que fueron parte, jamás hubo una decisión política de aplicación de la Carta Orgánica. Entonces, ¿cuál es la diferencia de Florencia? Puede ser, y Florencia avisó también al presidente del partido y a algunos compañeros más les avisó, pero también yo les avisé al presidente del partido, que era el mismo, en el momento ese, y a las referencias más importantes que tenía el peronismo allá por el 2022/23, que mi decisión, si avanzaba en la eliminación de las PASO, ya estaba tomada. Yo también lo avisé, y conmigo avanzaron en sanciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aplicación de la Carta Orgánica, evidentemente hay una doble vara. Pero bueno, ese es un tema. Con respecto a lo otro, que creo que está bueno que reflexionemos, yo te voy a dar mi punto de vista de aquellos integrantes de un partido político que hoy están participando de otros gobiernos, como puede ser el caso de Esquel que me comentabas recién, o en el caso del gobernador Torres, que ha incorporado gente de otros espacios políticos. Yo te digo lo que yo siento y que lo demostré en hechos. Cuando yo digo que tengo el enorme orgullo de haber hecho un montón de cosas aquí en Trelew, y de haber hecho un gobierno que llegó con obras y acciones concretas en todos los barrios de Trelew, no lo digo por Gustavo McCarthy, lo digo por el equipo de gente que conformamos. Y yo te puedo asegurar que yo me nutrí de un montón de gente que venía de la propia municipalidad, que venía ocupando lugares y cargos en la municipalidad, que eran de la gestión del radicalismo. Un montón de gente radical que me ayudó a mí a hacer todo lo que hicimos en la ciudad de Trelew. Y para mí fueron muy importantes en mi gestión de gobierno. Y a mí no me tembló el pulso de, porque eran afiliados radicales, darle determinadas responsabilidades. Eran generalmente gente que conocía muy bien cuáles eran los problemas de Trelew, que habían analizado en algún momento cuáles podían ser las soluciones. Nosotros tuvimos después la decisión política de llevarlas adelante, pero cada uno de ellos fueron muy importantes en mi gobierno, porque nos ayudaron a trabajar para todos los vecinos de la ciudad. Entonces, esto de la participación de afiliados de un determinado partido en otros gobiernos de otro partido, yo no lo veo mal. Por lo menos a mí me sirvió mucho y creo que a Trelew le sirvió mucho, porque quizás a nosotros llegar con las soluciones que llegamos nos hubiese tardado mucho más tiempo. Sin embargo, la participación de ellos permitió que avanzáramos más rápido en generar los proyectos que buscaban las soluciones que los vecinos estaban esperando. Por eso no me parece mal, me parece que es un gesto de apertura también de los conductores, en este caso el intendente de Esquel o el gobernador Torres o algún otro que esté tomando esas mismas decisiones, porque por lo menos en el caso puntual nuestro, a nosotros nos fue de una gran utilidad. Claro. Bueno, está bien, son opiniones. Tal cual. Serán respetadas, cada uno las tomará como quiera. Gustavo, te agradezco la gentileza que has tenido de charlar con nosotros. Iremos en búsqueda de alguna de las autoridades partidarias para que nos cuente su punto de vista sobre este asunto. Cómo no, te agradezco yo. Permitime también, que hace mucho rato que no hablamos, felicitarte por tu decisión de participar activamente en política, me parece bien. Muy bien. Tal vez las ideas no comulgamos en muchas, pero seguramente el día que nos juntemos a charlar, de 10 podemos coincidir en más de la mitad. Pero bueno, esto es lo importante, que todos se animen a participar. Yo sé que la gente está podrida de la política porque ha habido un montón de malos ejemplos. Bueno, corrámoslo, hagamos que los que realmente tienen capacidad, honestidad, que tienen compromiso, sean quienes tomen las decisiones. Si uno se corre y se dedica solamente a lo personal, bueno, deja espacio para aquellos que por ahí no tienen claro cómo se debe actuar en política. Por eso te felicito. Sí, o van con otras intenciones. O van con intenciones. También, lógicamente. Bueno. Lógicamente. Ha sido muy gentil por el tiempo que le has prestado a nuestra audiencia, Gustavo. Te mando un saludo y seguiremos con este tema.